Gracias al Señor, mis amados hermanos, en esta tarde, por este gran honor y privilegio que el Señor nos concede de poder estar una vez más participando de este culto de adoración y alabanza a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Bendecimos su santo nombre. Y en esta mañana tenemos, mis amados hermanos, esta hermosa palabra que el Señor nos da en el Evangelio según San Juan, donde nos encontramos ante esta visita que este varón, un principal del pueblo judío, mis amados hermanos, un maestro, un rabí, que viene ante nuestro Salvador, ante nuestro Señor Jesucristo, para poder aclarar algunas cosas y poder aprender de este varón que estaba entregando e impartiendo, mis amados hermanos, doctrina que él quizás no podía entender. Nicodemo era uno de los principales varones de allí de Jerusalén, perteneciendo al Sanedrín, donde allí estaban los ancianos, 70 ancianos, más el sacerdote que les precedía, mis amados hermanos, y donde allí se tomaban resoluciones en cuanto a lo social, en cuanto a las cosas, a las leyes que allí se impartía en Israel. Y este varón llegó de noche a Jesús. Algunos dicen que llegó de noche para no ser visto. Otros dicen de que él fue hasta el maestro porque era el momento que a lo mejor él tenía más tiempo para poder atenderle, ya que Jesús normalmente se pasaba con sus discípulos enseñando y entregando la enseñanza y revelando el reino de su Padre. Mis amados hermanos, por eso que este varón se acerca a Jesús. Era muy importante para él poder entender estas cosas que Jesús estaba enseñando. Mis amados hermanos, por eso dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mis amados hermanos, en aquel entonces nosotros tenemos que situarnos en el momento histórico en que se da esta conversación, ya que aparece en el Evangelio de Juan, en los libros sinópticos no se registra esta conversación, mis amados hermanos, y el pueblo judío, la mayoría y el Sanedrín rechazaban esta enseñanza. Pero nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él predicaba este evangelio con señales y esto llamaba la atención. Por eso que este varón viene al encuentro de Jesús y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es importante, mis amados hermanos, cómo este varón se acerca a Jesús.
lo reconoce como maestro. No lo reconoce como Dios, sino como maestro. Y en cierto modo lo alaba, porque dice que no hay nadie que pueda hacer estas señales si no está Dios con él. Es decir, ellos reconocían que en él había algo especial. Ahora, un varón de la estatura de Nicodemo como un principal allí en el pueblo de Jerusalén, venir hasta Jesús y reconocerlo como maestro cuando él no había pasado por ninguna de las aulas que ellos tuvieron, ni tampoco era reconocido como que él hubiese sacado una maestría, un doctorado para poder tener esta enseñanza, pero sin embargo, él le llama maestro, le llama rabí. Yo creo que a lo mejor Nicodemo se debe de haber acordado, si es que él estuvo presente o no, cuando Jesús tenía 12 años y fue al templo de Jerusalén y se encontró con todos estos varones y allí escuchaba y hacía preguntas. Quizás desde allí ya ellos vieron de que había algo especial en él. La palabra de Dios no lo cuenta, pero uno se puede imaginar cuando empezó el ministerio de nuestro Señor, dice que empezó con prodigios y señales. El apóstol Juan siempre habla de señales, mis amados hermanos. En el fondo, él quiere exaltar el nombre de nuestro Salvador Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel varón que descendió del cielo para poder tomar nuestra naturaleza y habitar en este mundo caído, en este mundo de tinieblas. Porque él venía con un propósito a cumplir lo que el Padre le había ordenado. Por lo tanto, él ahora se encuentra en este lugar. Dice de que a Jesús lo seguía mucha gente y esto también llamaba la atención a los miembros del Sanedrín. Ya habían tenido problemas con Juan el Bautista. Y ahora aparecía este Jesús. Hubo un momento en que los judíos mandaron a averiguar y poder entender quién era Juan el Bautista para saber y inquirir de él por qué estaba haciendo estas cosas de bautizar. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado, mis amados hermanos en el Señor. Pero ellos rechazaron todas estas cosas. Pero muchos en el pueblo creyeron a la enseñanza de la palabra de Dios y ahora más con Jesús, porque Juan les dijo, Juan el Bautista, de que después de él venía uno que iba a bautizar con fuego. Mis amados hermanos, él iba a bautizar no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo de Dios. Qué bendito, mis amados hermanos en el Señor, para aquellos hombres que pudieron creer al anuncio de la palabra, al anuncio del Evangelio. Dice en el capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y esto llamó la atención de estos hombres.
mis amados hermanos. Por eso que ahora Nicodemo viene a Jesús para indagar, para saber. Y el versículo 3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan, el Nicodemo, mis amados hermanos, él venía con esta interrogante. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahora Jesús lo confronta y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para esto, para Nicodemo sonó como incomprensible de cómo un hombre podía volver al vientre de su madre. Mis amados hermanos, en Tito la palabra, en el capítulo 3, 5 nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nacer de nuevo, mis amados hermanos, Nicodemo no lo comprendió, no lo entendió, porque en él no estaba eso, no estaba en él esa enseñanza, no estaba en él el poder comprender estas cosas espirituales. Porque el nacimiento nuevo, mis amados hermanos, es cuando Dios toma posesión de la criatura a través del Espíritu Santo de Dios para conducirlo en medio de esta vida, para llevarlo a toda verdad. Y las cosas espirituales, mis amados hermanos, son reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al no poder entender esto, él se imagina ya como un hombre anciano, cómo poder volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. En él no estaba esa comprensión, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios le dice, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús ya empieza a hablar de cosas celestiales, el reino de Dios y su justicia. Mis amados hermanos, Juan el Bautista predicaba de que el reino se había acercado. Y ahora Jesús habla del reino de Dios. Qué bendito es su nombre. Porque todos aquellos, mis amados hermanos, que tienen esta experiencia de haber nacido de nuevo, ahora nosotros pertenecemos a ese reino celestial. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, respondió Jesús a esta pregunta de Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra ahí en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan el Bautista había predicado sobre la pronta llegada del reino
y eso había despertado el interés del pueblo, especialmente de los que esperaban el final del dominio romano. Ellos esperaban un Mesías que los venía a rescatar de la opresión del yugo romano, mis amados hermanos, es decir, un varón político que venía a reinar en medio de ellos. Pero ellos no comprendieron que el reinado del cual el Señor Jesús estaba predicando era un reinado que no era de este mundo, sino un reino celestial. Bendito sea nuestro Salvador. El Evangelio de Juan espiritualizó el concepto del reino. Jerusalén ya había sido destruida cuando este Evangelio fue escrito. Los más radicales continuaban esperando un reino político. Los ojos de los fieles, sin embargo, se levantaron a lo alto, porque hubo varones que creyeron a la palabra de Dios y por lo tanto, como creyeron, siguieron a nuestro Salvador. Y así tenemos, mis amados hermanos, que cuando Jesús se apartaba e iba ya a bautizar a las aguas junto a sus discípulos, dice que venía mucha gente a él. Ahora, los judíos, al igual que Nicodemo, tenían un problema, que ellos se reconocían como que ellos no tenían esta necesidad de venir a arrepentirse, de venir a bautizarse, porque ellos se creían especiales, se creían que ellos cumplían con todas las normas, mis amados hermanos, y por lo tanto, como eran linaje de Abraham, ellos como que tenían el reino asegurado. Por lo tanto, les era difícil de entender y de comprender. Y aún hoy día, mis amados hermanos, está esa ceguera en el pueblo de Israel. Ayúdenos el Señor para que en nosotros no esté esa ceguera, para que nosotros, mis amados hermanos, que Dios que ha obrado en favor de nuestras vidas, nos ha limpiado con su preciosa sangre derramada allí en aquel madero de cruz, donde allí Él expió todas nuestras culpas, allí Él perdonó nuestros pecados, mis amados hermanos, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ahora nosotros tenemos esta libertad de proclamar porque hemos entendido. En nosotros hubo una transformación, hubo un cambio de vida. Mis amados hermanos, nacer de nuevo es un cambio de vida. Es dejar las cosas viejas, lo que el viejo hombre estaba acostumbrado a hacer y hacía lo que él quería, iba donde él quería, ahora ya no, porque ahora hay otro que nos ciñe y ese es el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones, que habita en nuestras vidas y que es la garantía que nosotros tenemos, porque cuando fuimos bautizados, mis amados hermanos, allí fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Qué bendito es el amor de Dios. Qué amor más grande, qué amor más misericordioso, mis amados hermanos del Señor, que para nosotros es difícil de poder comprender. Por lo tanto, este varón no podía entender lo que esto estaba señalando, lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo de que era necesario nacer de nuevo.
El nuevo nacimiento tiene su origen en Dios, en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, y esto es algo celestial, no es algo humano. Nosotros hemos recibido la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, para poder entender estas cosas que son espirituales. El hombre no regenerado, el hombre que no ha tenido esta conversión en su corazón, en su forma de vivir, en su manera de caminar, es imposible que pueda entender estas cosas espirituales. Porque Dios, a cada uno de nosotros, donde Dios ha puesto el sello de su Espíritu Santo, nos convoca y nos invita para que nosotros andemos conforme a Él, conforme Él anduvo, mis amados hermanos, siguiendo las pisadas del Maestro. Por lo tanto, ayúdenos el Señor. Por eso este varón, Nicodemo, él no entendía. La teología rabínica tenía un concepto muy superficial de la regeneración y lo confinaban esencialmente a una modificación de la posición social externa de un gentil a un prosélito del judaísmo. Por lo tanto, ellos se sentían especiales, mis amados hermanos en el Señor. Por eso Jesús les dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, mis amados hermanos, la regeneración de la persona. Esa regeneración que se produce en el hombre interior, en el hombre que ha depositado su confianza en Dios y a Él ha entregado, mis amados hermanos, toda su esperanza, su confianza. Por eso nosotros adoramos, por eso nosotros glorificamos a Dios. Para el mundo es locura. Para el mundo son entendibles y nos miran hasta con lástima. Mis amados hermanos, sin pensar que ellos, si no doblegan su vida ante este Dios tan grande y poderoso, son ellos los que tienen que sentir lástimas de sí mismos. ¿Por qué? Porque están perdidos en delitos y pecados. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que bendito es el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, de ahora pertenecer a este cuerpo de Cristo, de pertenecer a esta iglesia, mis amados hermanos, la cual Él formó, constituyó, cuando allí habla en Mateo 16, mis amados hermanos, y le dice a Pedro, sobre esta roca construiré mi iglesia. Y Él es el que la edifica. Mis amados hermanos, qué bendito es el amor de Dios, qué bendita su misericordia. En 1 Corintios 15:50 nos dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, para poder heredar el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿O también está con las dudas de este varón? Nosotros tenemos que tener esa seguridad que ahora somos hijos del Rey de Reyes. Mis amados hermanos, ahora vamos nosotros a
a poblar ese reino celestial, ese reino glorioso, por cual Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre preciosa, y aunque no fue comprendido, y aun cuando cayó todo el castigo sobre él, el que no tenía culpa, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para salvarnos, para rescatarnos, porque a través de su sacrificio, Él pagó el precio. Él pagó el precio de cada uno de nosotros, mis amados hermanos en el Señor. La palabra nos dice en el versículo 7, no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué bendito, mis amados hermanos, es el amor de Dios. Ahí en 1 Corintios 2, la palabra nos habla del versículo 10, mis amados hermanos del Señor, y nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las señales con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, enseñándonos, llevándonos a toda verdad y a toda justicia. No es la sabiduría de este mundo. El mundo enloquece, mis amados hermanos. Hoy día el mundo, con toda su sabiduría, con todo su saber, está en un caos, está en tinieblas. Mis amados hermanos, un mundo que vive aterrorizado, que en cualquier minuto puede estallar una conflagración mundial. Mis amados hermanos en el Señor, pero los que esperan en Jehová, estamos seguros, bajo el amparo de la roca inamovible de los siglos. Estamos seguros en Cristo, porque Él nos compró y nos selló, y nosotros podemos mirar las cosas de esta vida, de este mundo, ya no con temor, sino que sabiendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, sabiendo que Dios está dando cumplimiento a todo lo que ha sobrevenir sobre esta humanidad incrédula. Tenga el Señor misericordia. Por lo tanto, mis amados hermanos, las cosas espirituales no pueden ser entendidas con el razonamiento humano, porque ahí es donde erramos y se nos hace incomprensible lo que es del Espíritu. Y por eso que Dios despertó nuestras conciencias, despertó nuestro espíritu, nos sacó de allí de donde nada valíamos y nos transformó en una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El viejo hombre tiene que morir para dar paso al hombre espiritual y vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, Nicodemo, como él no podía entender esto, vuelve otra vez a preguntarle a Jesús
en el versículo 9 y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Cuando una persona está ciega, mis amados hermanos en el Señor, es difícil de que pueda ver. En el plano físico, un ciego tiene que ser guiado, mis amados hermanos, para poder andar, para poder caminar. Y este varón que estaba en una posición de eminencia, en una posición del cual él tenía como fama de uno de los principales hombres de allí de Jerusalén, pero sin embargo, ante las cosas espirituales de Dios, él estaba ciego, no podía comprender, no podía entender lo que Dios le estaba anunciando. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo ahora pudiera hacerle ver en la condición en la cual él estaba. Él llegó a Jesús, vino de noche, mis amados hermanos, dice que la palabra que como que él representaba a un grupo, porque dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, había un grupo que reconocía que en él había algo especial, reconocían que en él habían señales que solamente Dios las podía hacer, pero no lo reconocían como el Señor que venía enviado por el Padre, es decir, como el Mesías, a quien ellos esperaban. Y ellos estudiaban la ley, estudiaban la Torá, mis amados hermanos, pero no le reconocieron. No le reconocieron. Y por lo tanto, venían y él preguntaba entonces, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ah? Él estaba perplejo ante lo que Dios, nuestro Salvador Jesucristo, le estaba hablando. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mis amados hermanos, cuando nosotros nos ponemos a hablar, ya hablamos de la palabra de Dios, tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocer quién es Jesucristo. Tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo. Tenemos que conocer estas cosas espirituales, porque si no, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos, mis amados hermanos, a llevar el mensaje si nosotros no lo entendemos? Y muchas veces a nosotros nos pasa, mis amados hermanos, que a veces podemos decir cosas que nosotros no entendemos y ahí nos equivocamos. ¿Ah? Porque la palabra del Señor, el Señor quiere que podamos enseñar con la verdad. Este hombre, mis amados hermanos, siendo un principal allí en Jerusalén, quizás cuando venían otros a preguntar sobre estas cosas espirituales, ¿cómo podía él conducirlos a las cosas espirituales si él no las entendía? Por lo tanto, mis amados hermanos, esa ceguera espiritual los anulaba, y no podían entender. Ayúdenos el Señor a nosotros para que nosotros podamos tener la claridad del Espíritu Santo de Dios para poder enseñar las cosas de Dios. Mis amados hermanos, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús aquí ahora, mis amados hermanos, lo expone a este varón. Como tú, siendo uno de los principales, un sabio, y no entiendes, no sabes estas cosas. Yo creo que Nicodemo se tiene que haber sentido mal al ser confrontado por este varón que ellos reconocían como que venía de Dios
y que enseñaba cosas que solamente Dios podía hacer. Y ahora él lo estaba confrontando, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor, como decíamos al principio ahí en Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando Jesús, mis amados hermanos, se perdió de su padre y sus padres después de 3 días le buscaron desesperadamente, llegando al templo, y allí le encontraron. ¿Y por qué le encontraron allí? Porque estaba en los negocios de su padre. Él había venido a este mundo y allí, mis amados hermanos, él ya estaba con estos hombres, ya entregando este conocimiento. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús lo confronta y le dice entonces, ¿cómo tú siendo maestro no sabes esto? Y después Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Es decir, Juan el Bautista había predicado este llamado al arrepentimiento verdadero. Arrepentíos y convertidos, decía Juan el Bautista, para poder venir a este arrepentimiento verdadero. Y Jesús también, mis amados hermanos, empezó a entregar estas señales para que no solamente sus discípulos pudiesen creer en Él, porque ellos creyeron cuando Él llamó a sus discípulos. Mis amados hermanos, tenemos a Natanael, cuando Él decía, podrá venir algo bueno de allá, mis amados hermanos, pero después Él creyó a quien le estaba hablando. Cuando vinieron Juan, cuando vinieron Andrés, ellos siguieron al Maestro porque creyeron. Y así, mis amados hermanos, después los que venían al bautismo, todos aquellos creyeron a este anuncio de la palabra de Dios. Así también un día el Señor nos encontró a nosotros, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos lejos. Porque no porque uno haya nacido en la casa del Señor, como se dice, mis amados hermanos, uno tiene el reino asegurado. No. Tiene que haber ese encuentro personal con nuestro Salvador. Tiene que haber ese encuentro en la cual en nosotros hubo ese cambio de vida, ese cambio de mirar las cosas, que las cosas de Dios son eternas y son celestiales, y las cosas de este mundo son pasajeras. Un día van a terminar. Y nosotros, mis amados hermanos, los que hemos sido, por la misericordia de Dios, regenerados, salvados, lavados por su sangre preciosa, vamos a gozar por una eternidad con nuestro Salvador, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más miseria. Nuestros hermanos que nos han antecedido en esta partida, ellos ya están gozando, mis amados hermanos. Y nosotros vamos también a ese encuentro glorioso. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos creer? Leyendo, orando, cantando. ¿Cómo podemos tener fe?
¿Cómo podemos ejercitar la fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis amados hermanos? Sino solamente a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos limpia, es la que nos confronta y nos muestra en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Por lo tanto, ayúdenos el Señor. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ellos habían omitido el testimonio de Juan y así también ellos no creían al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él venía a dar a conocer al Padre y venía a llamar a los hombres para que viniera a este arrepentimiento verdadero, porque el reino de los cielos se había acercado y ahora estaba junto a ellos, mis amados hermanos del Señor, porque en Cristo nosotros tenemos todas las cosas. En nuestro Salvador tenemos todo. No hay nada, mis amados hermanos, que no esté en Él, porque Él lo llena todo en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús es el revelador de los misterios. Pero Jesús lamenta el hecho de que tan pocos individuos tengan el corazón abierto para elevar su corazón a estos asuntos celestiales. Mis amados hermanos, tenga el Señor misericordia. Dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Qué bendito es el amor de Dios. Ya, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento se mostraban todas estas señales que apuntaban hacia aquel que tenía que venir. Qué amor más grande que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, para llevarnos a la comprensión de esto tan grande. Comentaba delante con mi hermano Miguel antes de empezar el culto y hablábamos de esto, como cuando niños o cuando jóvenes ya adolescentes nos encantaba leer la palabra y ahí había muchas cosas que uno lee pero que no las entiende. Y muchas veces no se pueden entender porque nos falta a lo mejor esa comprensión de que alguien nos ayude para poder entender, porque Dios va revelando. La palabra Dios la va revelando a uno más que a otro. Y a eso que Dios le ha revelado, entonces también nos enseñan a nosotros, mis amados hermanos del Señor. Y qué importante es poder entonces conocer de la palabra del Señor para entender. Todas estas cosas del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, están relacionados con el Antiguo Testamento, donde allí Dios mostraba la sombra de todo lo que había de venir y que ahora en Jesucristo estaba todo revelado. Imagínense que el pueblo judío, ya teniendo la revelación, ya teniendo todos los acontecimientos, aún siguen en esta oscuridad, aún siguen en esta ceguera. Son pocos los que encuentran el camino de la salvación. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque en ello está esa cultura de muchas veces de no poder entender, porque a veces, mis amados hermanos, y pasa también en las iglesias, a veces nosotros amamos más la iglesia que a Cristo. Llegamos a la iglesia porque aquí tenemos nuestros amigos, podemos conversar después que termina la reunión. Y llamamos más la iglesia. Y cuando hablamos de otra iglesia, los miramos como que ellos
ellos están perdidos. Pero mis amados hermanos, Dios tiene su pueblo en todo lugar, en todos los ámbitos de la tierra. Y nosotros tenemos que creer al anuncio de la palabra del Señor, al anuncio del Evangelio. Y dice el versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús llevó a Nicodemo a ese momento, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de aquel lugar de Egipto y venía por el desierto, mis amados hermanos, tuvieron que sufrir diferentes dificultades, porque era un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo que no obedecía a la palabra de Dios. Y dice de que allí en el desierto, mis amados hermanos, llegaron serpientes a morder a aquellos hombres y aquellos morían por las mordeduras de la serpiente. Y el pueblo reclamaba a Moisés: a esto nos trajiste al desierto a morir. Y ahora Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de metal y la pongan en un asta y la levantara. Y todo aquel que ahora mirara aquella serpiente, mis amados hermanos, iba a ser aliviado de aquella mordedura, iba a ser sanado. Y usted sabe, mis amados hermanos, que la serpiente es un símbolo del mal, de cómo cuando la serpiente engañó a la mujer allí en el principio, mis amados hermanos en el Señor, pero Dios usa este símbolo porque la mordedura de la serpiente tenía a todo el mundo, mis amados hermanos, pereciendo en delitos y pecados, porque el pecado había traspasado a todo el género humano. Pero ahora, a través de este símbolo que apuntaba hacia adelante, ¿y a quién apuntaba? Apuntaba a Jesucristo, a quien un día Él también iba a ser levantado. Mis amados hermanos, pero ahora ya no para ser aliviado de aquella mordedura, sino que ahora para ser sanado y ser llevado a la vida eterna. Nosotros hemos sido sanados, mis amados hermanos, porque Él, en su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros lavados por la sangre gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Si alguno no le ha conocido, si alguno no sabe aún del poder que hay en Jesucristo, del poder que hay en la palabra de Dios, mis amados hermanos, que en esta tarde pueda recibir de la santa palabra de Dios, del consejo, porque en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salud, mis amados hermanos, para todo aquel que quiera venir a Él, para todo aquel que aún no se ha doblegado delante de su santa presencia. Jesucristo es el antídoto para el pecado. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué amor más grande! ¡Qué amor más maravilloso! Mis amados hermanos en el Señor, nosotros tenemos esta seguridad, tenemos esta garantía, que Jesucristo es nuestro Salvador,
que Jesucristo es nuestro Padre Celestial y que en Él estamos cubiertos, mis amados hermanos. Ahora estamos en Cristo Jesús. En Él estamos. Mis amados hermanos, qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, mis amados hermanos, es lo que a nosotros nos lleva, nos mueve, nos conmueve, porque Él lo hizo todo por amor a nuestras almas, por amor a nuestra vida. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es maravillosa y nosotros a través de ella somos capacitados, somos animados. A través de ella recibimos fuerza y recibimos bendición. Siempre la bendición de Dios está sobre los suyos. Y nosotros, mis amados hermanos, ahora, en esta nueva vida en el Espíritu, ahora nosotros caminamos en medio de la oscuridad de este mundo de tiniebla y de maldad, porque vamos con quien es la luz del mundo. Vamos avanzando por quien va guiando nuestro caminar, por quien va guiando nuestra vida, y sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde vamos. El mundo no sabe hacia dónde va, pero nosotros sí lo sabemos. Oramos, mis hermanos. Amado Dios, cuánta gracia le damos en esta mañana, tarde, por este gran privilegio que usted nos concede de poder estar a la luz de su santa palabra. Ilumina nuestro caminar, ilumina nuestro entendimiento, Señor, sabiendo que usted tiene toda palabra para que nosotros podamos ser, Señor, podamos recibir, Señor, de esta savia que emana de ti, que podamos estar, Señor, apegados a ti, como a ese olivo, Padre Santo Celestial. Tenga misericordia, ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos, Señor, que nada en esta vida nos desoriente, sino que podamos, Señor, ir con esa confianza plena de que usted es nuestro Salvador y que un día vendrá, Señor, en rescate de nuestras almas. Te esperamos, Padre, te esperamos, Señor, que usted venga nuevamente, Señor, que su Hijo venga a buscar, Señor, estas almas que ha ganado para sí, para ir a poblar aquel reino celestial. En esta mañana, Señor, le damos toda gracia, toda honra, gloria y alabanza, porque usted es digno. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Amén.